«Te doy mi casa si arreglas ese motor», gritó el dueño, hasta que el joven mecánico sin hogar lo hizo rugir frente a la mirada incrédula de todos. El aire frío de la mañana en Guanajuato parecía cortado por la tensión que emanaba de los enormes portones de hierro forjado de aquella mansión en el exclusivo barrio de Marfil. Dentro, un hombre de rostro endurecido por el poder y la impaciencia, don Octavio Santibáñez, caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Su tesoro, un impecable Corvette Stingray de 1967, color rojo cereza, permanecía en silencio, desafiante en medio del patio adoquinado. A su alrededor, un grupo de 10 mecánicos, algunos de los más renombrados del país, se encogían de hombros, con las manos manchadas de una grasa que olía a fracaso y a la furia contenida de un millonario acostumbrado a que el mundo obedeciera a sus caprichos. Asomado entre las rejas, con la ropa gastada por el tiempo y el rostro curtido por el sol y la intemperie, se encontraba Emilio Durán Ortega. No era más que un muchacho, de esos que la gente aparta la mirada para no ver. En sus ojos, sin embargo, no había resignación, sino una profunda concentración, como si estuviera escuchando una música que nadie más podía oír. El latido enfermo de aquel motor V8. Había llegado allí siguiendo ese sonido irregular, un ronroneo fallido que para sus oídos era un grito de auxilio, cuando la voz de Octavio, cargada de desprecio, estalló en el aire, expulsando a los expertos. Emilio sintió un impulso que nacía de lo más profundo de su ser, un eco de la voz de su padre. Con una humildad que desarmaba, se atrevió a gritar desde el otro lado de la reja, diciendo que él podía ayudar. La risa de Octavio fue seca y cruel, un latigazo que resonó en todo el patio. Se acercó a los portones, observando al joven de arriba abajo, deteniéndose en sus zapatos rotos y en la vieja mochila que colgaba de su hombro. Lo llamó vagabundo, pordiosero, un insolente que no sabía con quién se estaba metiendo. Pero Emilio, en lugar de achicarse, simplemente respondió con una calma que descolocó al empresario. Mencionó el avance del distribuidor, el desfase en la sincronía de los carburadores, usando términos técnicos que revelaban un conocimiento casi ancestral de aquella máquina. El silencio que se hizo fue más denso que el humo que había salido del escape minutos antes. Fue entonces cuando la arrogancia de Octavio, herida en su orgullo, lo llevó a cometer el acto más impulsivo de su vida. Transformó la situación en un circo humillante para aquel muchacho, frente a sus empleados, que se reunieron como espectadores de una ejecución pública, y con el teléfono de su mayordomo grabando cada segundo. Octavio lanzó la apuesta con una voz que pretendía ser un trueno. Le daría su casa, aquella fortaleza de piedra y lujo, si el muchacho lograba hacer rugir el motor en 1 hora. Pero si fallaba, tendría que arrodillarse sobre las piedras del patio y pedirle perdón públicamente por haberle hecho perder el tiempo. Emilio no miró la mansión, no pensó en el dinero ni en el lujo. Su mirada se posó en la única posesión valiosa que le quedaba en el mundo, una caja de herramientas oxidada y abollada que sostenía con ambas manos. Dentro no solo había llaves y desarmadores, estaban las manos de su padre, Tomás, y la sonrisa de su hermano, Sebastián. Aceptó, no por la casa, sino por el honor de un apellido que alguna vez fue sinónimo de milagros mecánicos. Una apuesta que podría cambiar 2 vidas para siempre estaba a punto de comenzar. Y justo antes de que el cronómetro se ponga en marcha, quiero pedirte algo muy importante. Este canal es nuevo. Estamos empezando a contar estas historias con toda el alma. Y cada persona que se une a nosotros es el verdadero motor que nos impulsa. Si crees en las segundas oportunidades y en la dignidad que se esconde en los lugares más inesperados, por favor, suscríbete. Tu apoyo no es solo un clic, es el combustible
que nos permite seguir buscando y compartiendo relatos que nos recuerdan de qué estamos hechos. Acompáñanos en este viaje, porque lo que estás a punto de ver te llegará al corazón, con el corazón martillando contra sus costillas, un eco sordo que solo él podía escuchar. Emilio aceptó el desafío, no por la casa, no por la promesa de riqueza que flotaba en el aire frío de la mañana en Marfil, sino por algo mucho más profundo, algo que no tenía precio, el honor del apellido Durán. Mientras caminaba hacia el Corvette rojo cereza, sentía el peso de decenas de miradas sobre su espalda, algunas de desprecio, otras de lástima, y unas pocas, las de los mecánicos más viejos, teñidas de una curiosidad casi imperceptible. Cada paso sobre el adoquín de la mansión resonaba como un juicio. La mochila raída se sentía pesada, no por las herramientas, sino por los fantasmas de un taller que ya no existía y las voces de un padre y un hermano que solo vivían en su memoria. Se detuvo frente al capó, respiró hondo y, por un instante, cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba en el patio de un millonario arrogante. Estaba de vuelta en León, en el modesto taller Durán e Hijos, con el olor a grasa y a café de olla llenando el aire. Podía escuchar la risa de Sebastián mientras pulía un guardabarros y la voz grave de su padre, Tomás, que le decía con una paciencia infinita que un motor no se arregla con los ojos, sino con el alma. El recuerdo fue tan vívido que casi pudo sentir la mano callosa de su padre sobre su hombro. Esa sensación le dio la fuerza que necesitaba. Con un movimiento firme y sin vacilar, levantó el capó del Corvette, revelando el corazón metálico y silencioso de la bestia. El silencio en el patio se hizo todavía más denso, expectante. Emilio no se lanzó sobre el motor con llaves y desarmadores. En su lugar hizo algo que dejó a todos perplejos. Posó sus manos suavemente sobre la tapa de los balancines, cerrando los ojos de nuevo. Sus dedos, delgados y manchados de una mugre antigua, comenzaron a moverse con la delicadeza de un pianista, recorriendo las líneas de combustible, sintiendo la tensión de las mangueras, la frialdad del bloque. Era su método, el secreto que su padre le había enseñado, el don de ver con las manos. Los otros mecánicos, con sus uniformes impecables y sus carritos de herramientas de miles de pesos, se miraron entre sí con sonrisas burlonas. Uno de ellos susurró lo suficientemente alto para que se oyera. ¿Qué hace? Le está rezando. Octavio Santibáñez, de brazos cruzados, apretó la mandíbula, su rostro una máscara de impaciencia y desdén. El cronómetro que uno de sus empleados había activado en un celular marcaba ya 5 minutos consumidos en lo que parecía un ritual inútil. Pero para Emilio no era un ritual, era un diagnóstico. En ese contacto, el motor le hablaba. Sentía la vibración equivocada, una disonancia casi imperceptible en el ensamblaje, una memoria de ajustes incorrectos que se había quedado impregnada en el metal. Fue entonces cuando supo, con una certeza absoluta, dónde residía el problema. Abrió los ojos y, sin mirar a nadie más que al propio motor, habló con una voz tranquila pero firme, una voz que cortó el murmullo de la multitud. El avance del distribuidor y la sincronía de los carburadores están ajustados con parámetros modernos, dijo, casi para sí mismo. Este motor no es una computadora. Respira como un instrumento antiguo. Necesita que lo afinen con el ritmo para el que fue creado en 1967, no con el que le dictan las máquinas de hoy. Su seguridad descolocó a los expertos presentes. Varios de ellos habían conectado escáneres y equipos de diagnóstico de última generación, obteniendo lecturas que, en teoría, eran perfectas. La idea de que el problema fuera una falta de sensibilidad, una desconexión con el espíritu de la máquina, les parecía una tontería, una excusa de alguien que no sabía lo que hacía.
Octavio soltó una risa seca, sin humor. Menos filosofía de taller de pueblo y más trabajo, muchacho. Te quedan 50 minutos para demostrar que no eres solo un charlatán con las manos sucias. Cada segundo que pierdes es un clavo más en tu ataúd de humillación. Emilio no respondió a la provocación. Se arrodilló en el suelo y abrió su vieja caja de herramientas con un chirrido metálico que pareció herir los oídos de los presentes. Dentro no había nada brillante ni nuevo, solo herramientas viejas, con mangos de madera gastados por el sudor de su padre y su hermano, llaves con las muescas de 1000 batallas ganadas contra motores imposibles. Cada pieza era una reliquia, un fragmento de su vida perdida. Sacó un destornillador de cabeza plana cuya punta había sido afilada a mano por su padre y una llave de tuercas que recordaba haber visto en las manos de Sebastián la misma tarde del accidente. Por un instante, la pena lo golpeó con la fuerza de un pistón y tuvo que tragar saliva para no quebrarse. No había tiempo para el dolor. Usaría ese dolor como combustible. Con una precisión quirúrgica, comenzó a trabajar en el distribuidor, ignorando por completo los medidores y manómetros. Lo ajustaba de oído, girándolo fracciones de milímetro, escuchando el casi inaudible clic de los contrapesos internos, un sonido que solo un oído entrenado en miles de horas de práctica podía interpretar. Mientras sus manos se movían, los recuerdos volvían a él en oleadas. Recordó a su padre explicándole que cada motor tiene su propia voz, su propio quejido, y que la tarea de un buen mecánico es aprender a escucharla, a entender su lenguaje. «No lo fuerces, mijo», le decía, «convéncelo». Y eso era lo que Emilio estaba haciendo. Estaba convenciendo al viejo V8 de que volviera a confiar, de que volviera a cantar la canción que llevaba décadas guardando en silencio. La arrogancia inicial de los otros mecánicos comenzó a transformarse en una atención cautelosa. Observaban cómo Emilio no luchaba contra la máquina, sino que parecía dialogar con ella a través de sus herramientas. Su ritmo era constante, sin prisa pero sin pausa. Cada movimiento tenía un propósito, una intención clara. Pasó luego a los 2 carburadores Holley de 4 gargantas, una obra de arte de la ingeniería de la época. En lugar de usar vacuómetros digitales, empleó un viejo truco de su padre, un pequeño trozo de manguera que se llevaba al oído para escuchar el silbido del aire, ajustando los tornillos de mezcla hasta que el sonido de ambos carburadores era idéntico, un dueto perfectamente afinado. Limpió a mano una línea de vacío que todos los demás habían pasado por alto, obstruida por una partícula de sedimento casi invisible. Octavio, por su parte, observaba cada gesto con una mezcla de fascinación y creciente nerviosismo. Ese coche no era solo un lujo para él, era el último vínculo tangible con su propio padre, un hombre severo pero justo que le había regalado el Corvette como símbolo de confianza el día que se graduó. Recordaba el olor a cuero nuevo, el rugido del motor resonando en las calles de San Miguel de Allende y la rara sonrisa de orgullo en el rostro de su padre. Desde que el coche había enmudecido, sentía que una parte de ese recuerdo también había muerto. Ver a ese joven, a ese muchacho salido de la nada, tratar el motor con una reverencia que él mismo había olvidado, le provocó una punzada de algo que no sentía hace mucho tiempo, una frágil y diminuta esperanza. El tiempo seguía su marcha implacable. El cronómetro marcaba 47 minutos. Emilio había terminado. Se irguió lentamente, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia, dejando un rastro de grasa en su piel. El patio estaba en un silencio sepulcral. Todos los ojos, los de los empleados, los de los mecánicos y los de Octavio, estaban fijos en él. No había en su rostro una expresión de triunfo, solo de calma, de un deber cumplido. Miró directamente a los ojos del empresario y por primera vez no vio a un vagabundo,
sino a un artesano, a un heredero de un saber antiguo. Con una voz que no tembló, Emilio dio un paso atrás y dijo las palabras que sellarían su destino y el del corazón dormido de aquel Corvette. Ahora, sí, señor Santibáñez, ahora su Corvette va a rugir como el día en que su padre lo manejó. Con el corazón martillando contra sus costillas, pero con las manos firmes como las de su padre, Emilio aceptó el desafío. No era por la mansión, ni por el dinero que jamás había tenido. Era por el honor de un apellido forjado entre grasa y acero, por la memoria de un hombre que le enseñó que un motor tiene alma. Abrió el capó del Corvette y el sol de Guanajuato se reflejó en el cromo reluciente, casi cegándolo. Ignoró las miradas de burla de los mecánicos trajeados y los murmullos de los empleados del señor Santibáñez. Para él, en ese momento, solo existían el bloque V8 y el eco de la voz de su padre resonando en su memoria, una guía invisible que calmaba cualquier miedo. Recorrió el motor con la yema de los dedos, cerrando los ojos por un instante. No necesitaba diagramas ni computadoras. Su piel leía el metal, sentía las vibraciones incorrectas, las tensiones donde no debía haberlas. Era su don, el secreto del taller Durán e Hijos. En menos de 5 minutos encontró el desequilibrio. El avance del distribuidor y la sincronización de los carburadores estaban ajustados con la precisión fría de un manual moderno. Un error que 10 expertos habían pasado por alto. Ese motor no era una máquina. Era un instrumento musical de 1967 y necesitaba ser afinado con el oído y el alma de un artesano. Este corazón late a un ritmo antiguo, murmuró Emilio, más para sí mismo que para la audiencia que lo rodeaba en un silencio tenso. Abrió su vieja caja de herramientas, aquella que su padre Tomás le había regalado, y sacó un destornillador con el mango de madera gastado y una llave de tuercas que había ajustado cientos de motores en León. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos sucias y agrietadas, comenzó su obra. Ajustó el distribuidor de oído, girándolo milimétricamente hasta que sintió el punto exacto, el suspiro casi imperceptible del mecanismo encontrando su centro. Luego, con una paciencia de monje, calibró los 2 carburadores Holley, no con un vacuómetro, sino escuchando el silbido del aire, asegurándose de que ambos respiraran al unísono, como 2 pulmones sanos. Limpió una diminuta línea de vacío que estaba obstruida con sedimento viejo, una vena tapada que impedía que la bestia respirara con toda su fuerza. Cada gesto era un homenaje. Cada tuerca apretada era una conversación silenciosa con su hermano Sebastián, con quien tantas veces había hecho exactamente lo mismo bajo el techo de lámina de su taller. El tiempo corría en el reloj de oro de Octavio, pero en el mundo de Emilio, el tiempo se había detenido. Cuando el cronómetro marcaba 47 minutos, se irguió, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y cerró el capó con un sonido suave y definitivo. Miró a Octavio a los ojos. Su mirada ya no era la de un mendigo, sino la de un maestro. Ahora sí, patrón. Su Corvette va a rugir como el día en que su padre lo manejó por primera vez. El silencio en el patio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en Octavio Santibáñez, quien caminó hacia el auto con una mezcla de escepticismo y una extraña, diminuta chispa de esperanza. Se sentó en el asiento de cuero rojo, sus manos temblaban ligeramente al tomar la llave. La introdujo en el encendido y la giró. Por un segundo no pasó nada. Luego, el motor de arranque giró una sola vez y el V8 despertó con un rugido tan profundo, potente y perfectamente afinado que hizo vibrar los cristales de la mansión. No era un sonido de máquina, era el trueno de una leyenda que volvía a la vida. El ronroneo era estable, una melodía de poder contenido que llenó el aire y silenció todas las dudas.
Octavio quedó paralizado, con las manos en el volante. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y a rodar por sus mejillas curtidas. No eran lágrimas de derrota, sino de una emoción pura y abrumadora que no sentía en décadas. El sonido de ese motor era el sonido de su juventud, de los domingos con su padre, de una vida que creía perdida para siempre. Apagó el auto, salió lentamente y caminó hacia Emilio. Delante de todos sus empleados y de los mecánicos que habían fracasado, el poderoso empresario se arrodilló en el suelo de piedra. Tomó las manos sucias del joven y con la voz quebrada le pidió perdón, no solo por la apuesta, sino por su ceguera, por su arrogancia y por haber juzgado el valor de un hombre por su ropa. Fiel a su palabra, Octavio no solo le entregó los documentos de la mansión, sino que al escuchar la historia de Emilio, la tragedia del taller Durán e hijos, sintió una punzada de vergüenza y redención. Vio en aquel joven no a un empleado, sino a un heredero del mismo amor por los motores que él había olvidado. Le hizo una contraoferta: quédate con la casa, es tuya. Pero no quiero que vivas solo en ella, quiero que la llenes de vida. Reabre el taller de tu padre aquí mismo, en mi garaje. Yo seré tu socio, tu inversionista. Juntos construiremos el mejor taller de restauración de todo México. 2 años después, el antiguo garaje climatizado de la mansión en Marfil ya no albergaba un solo auto, sino que se había convertido en el renombrado Taller Durán San Miguel, un centro de peregrinación para los amantes de los autos clásicos americanos. Emilio, con 24 años, ya no era el joven sin hogar, sino el maestro Durán, conocido en todo el país como el mago que escuchaba el corazón de los motores. Pero nunca olvidó de dónde venía. Con las ganancias del taller, creó un programa gratuito para enseñar mecánica a jóvenes en situación de calle y a expresidiarios, dándoles no solo un oficio, sino la dignidad que a él le habían negado. Siempre les repetía la misma frase, la que se convirtió en el lema del taller: el talento no está en la ropa que vistes, está en las manos y en el corazón. Octavio Santibáñez, por su parte, encontró una nueva juventud. Trabajaba como gerente administrativo del taller, pero su verdadera alegría era ensuciarse las manos junto a Emilio. Se reconcilió con sus hijos, quienes ahora visitaban a su padre con frecuencia, asombrados por la transformación de aquel hombre frío y distante en un abuelo feliz y apasionado. El Corvette rojo cereza nunca fue vendido. Se quedó allí en el centro del taller, no como un trofeo, sino como el símbolo de una amistad improbable y de una segunda oportunidad. Los domingos por la mañana, Octavio y Emilio salían a recorrer juntos las sinuosas carreteras de las colinas de Guanajuato con las ventanillas bajas, dejando que el viento y el rugido perfecto de aquel motor V8 les recordara que a veces, para arreglar un corazón roto, primero hay que saber escuchar. Antes de empezar cada jornada, Emilio tocaba una pequeña placa de bronce que había instalado en la pared principal del taller, un tributo silencioso que le daba fuerzas para continuar el legado. En ella, con letras sencillas, se leía: por mi padre Tomás y mi hermano Sebastián, que me enseñaron a escuchar. Y así, con el rugido de ese motor como banda sonora de una nueva vida, la historia de Emilio y don Octavio nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por la ropa que viste ni por el techo que lo cobija, sino por la nobleza de su corazón y el talento que anida en sus manos. Una historia que nos enseña que a veces, para reparar un alma rota, primero hay que aprender a escuchar el corazón de un motor antiguo, ese que guarda los ecos del pasado y las promesas de un futuro mejor. Nos conmueve profundamente haber compartido este viaje contigo. Este canal es un pequeño taller que apenas abre sus puertas, y cada uno de ustedes es como el primer cliente que confía en nosotros.
Si esta historia te tocó el alma, tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir buscando relatos que merecen ser contados. Un simple me gusta ayuda a que esta luz llegue más lejos. Y si te suscribes, te conviertes en parte fundamental de esta familia que estamos construyendo juntos, una comunidad que cree en las segundas oportunidades. Nos encantaría saber desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y qué fue lo que más te emocionó de la historia de Emilio. Leer cada uno de sus mensajes nos llena de fuerza y nos recuerda por qué hacemos esto. Y si estas palabras te nacieron desde adentro, un simple gracias en los comentarios será para nosotros un abrazo que cruzará cualquier distancia y nos animará a seguir trabajando con todo el corazón. Recuerda siempre que, sin importar las pruebas que la vida ponga en tu camino, dentro de ti reside un don único, una habilidad especial que nadie más posee. A veces solo se necesita una oportunidad, un gesto de confianza para que ese talento salga a la luz y transforme no solo tu destino, sino también el de quienes te rodean. Que nunca te falte la fe en ti mismo. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos en nuestra próxima historia. Cuídate mucho.